Hola, hola, bienvenidos al episodio 159 de Poco Común. Este es Poco Común, el podcast que pretende ser de corta duración. Yo soy Sorcerer Z y les doy la bienvenida. Así es, este es el episodio 159 y ahora hablaré de un tema un tanto más general, un poco geek, pero sobre todo más bien nerd, pero que es más de temas generales. Vamos al audio de intro y empezamos. Bueno, y en este episodio pues hablaré de un tipo de contenido que se ha popularizado en los últimos años, pero que ya tiene algunos años y que se ha difundido con el internet sobre todo, que se tiende a llamar ASMR, ASMR o ASMR. Este tipo de contenido que se trata principalmente de contenido auditivo que está hecho de cierta forma que se supone tiende a producir ciertas sensaciones agradables que generan cierto éxtasis y un tanto de relajamiento al producirse ciertos sonidos de forma muy nítida y que se graban de cierta forma que se perciban como si te estuvieran generando estos sonidos directamente a tus oídos. Y vamos, empecemos con el origen del término ASMR. ASMR es un acrónimo o abreviatura para las siglas en inglés ASMR, que significan Autonomous Sensory Meridian Response, que se traduciría como respuesta meridiana sensorial autónoma. Esto es un término un tanto que lo usaron como que cuasi científico para darle cierta validez a este término y que describe o trata de describir con estas palabras que de un cierto tipo de respuesta que podemos tener las personas al escuchar cierto tipo de sonidos de forma muy nítida, muy cercana, que nos genera una respuesta de éxtasis, de placer, de relajación por lo regular, y que es obviamente una respuesta autónoma. O sea, esto quiere decir que es involuntaria, que no estás consciente de la sensación o no controla la sensación que provoca. Y bueno, el origen de este término se generó, les voy a leer el pasaje de Wikipedia que lo menciona, que dice: el término ASMR fue creado por la mujer llamada Jennifer Allen en el 2010 y fue alrededor de esa época que estuvo en un grupo de gente en la página Steady Health, en los foros de steadyhealth.com, quien describió una sensación que ella misma había experimentado, pero que nadie parecía comprender bien. Frustrada por la falta de organización de la comunidad en ese foro, ella creó un grupo en Facebook llamado Autonomous Sensory Meridian Response Group. El nombre del grupo fue uno que ella esperaba que capturara que describiera las características de lo que es conocido como ASMR. Ella quería crear una comunidad que reuniera a la gente que también
hubiera experimentado esta sensación. Ella conscientemente creó un término que creía que la gente podría sentirse cómoda usándolo. Un término que sonaba objetivo, clínico e impersonal. Y poco después, una comunidad mundial empezó a tomar forma. Continuando con esto, el origen, también está este párrafo. El concepto en sí mismo ha existido desde antes de que el término ASMR fuera inventado. En 2007, un usuario bajo el nombre de OKWhatever51838 creó un hilo llamado La sensación extraña que se siente bien en steadyhealth.com, donde Jennifer Allen primero se atravesó por primera vez con otros que describían el ASMR. En el 2008, un usuario dentro de ese hilo del foro, creó la sensación que se escribe como orgasmo de la cabeza inducido por la atención, que en sus siglas serían AIHO. En principios de 2010, otro usuario llamó la atención, lo llamó Attention Induced Observant Euphoria, que traduciría como euforia del observador inducida por la atención. Y bueno, términos así medio rebuscados para describir esta reacción, esta sensación que se produce al escuchar cierto tipo de grabaciones, cierto tipo de sonidos que tienden a ser agradables al escucharlos y que tienden a generar inconscientemente cierto estado tanto de placer como de relajación, principalmente placer, porque son sonidos que pueden ser desde un susurro, la voz de alguien hablando en susurros, o ciertos sonidos ambientales que se puedan crear de forma intencional, porque es ese chiste que muchos de estos sonidos se producen los que los hacen de forma intencional para producir esta respuesta de placer. Sonidos como el golpeteo de los dedos en la mesa, el estrujar de un papel, soplido al oído, también las inflexiones de la voz en un tono suave y delicado, y muchos otros sonidos, como incluso podría ser como por ejemplo masticar algo que sea crujiente, cosas así, cosas cotidianas que tienen la peculiaridad de que son sonidos que los graban en un ambiente pues controlado, donde hay cierto aislamiento de ruido y donde el único sonido que escuchas es ese sonido en particular, y precisamente el que esté en un ambiente controlado donde no haya otros sonidos te hace percibir más claramente estos sonidos y reaccionar de forma mucho más clara a estos sonidos en específico, que son generados todos obviamente con la intención de generar cierto placer al escucharlos, y tal vez en algunos casos con ciertos sonidos cierta relajación. Todo depende, porque a final de cuentas se empezó, o más bien estos sonidos van en un rango de sensaciones
que pueden generar, porque no todos están grabados los audios de ASMR, están grabados con la intención de relajar, sino que hay unos que son simplemente con la intención de generar placer. Yo conocí de este término y de estos audios ASMR, ya había escuchado por ahí, pero la verdad es que nunca me había interesado, pero los conocí gracias a este Hugo Q, a nuestro bien conocido amigo, pues que está metido con los podcasters, que la vez que fui de visita a su casa, pues me habló de ellos y de hecho nos pusimos a escuchar un poco de estos sonidos, cuando en una noche que nos fuimos a dormir, y que me comentó que disfrutaba de poner a reproducir en la noche estos sonidos, ya que le generaban cierta relajación que pues le ayuda mucho pues a dormir. Entonces pues de ahí se me hizo muy curioso eso, y es donde descubrí que la verdad es que existe un gran universo, una gran cantidad de lugares, de sitios y sobre todo de canales de YouTube que crean videos tipo ASMR. Sobre todo busquen en YouTube, van a ver que existen una infinidad de audios, de videos, perdón, que son de este tipo ASMR. Ahora bien, para generar estos audios que sean así de vívidos y de disfrutables, que generen esta respuesta de placer, algo que recordemos que se necesita para que sean más claros y más nítidos, es que obviamente no solo usas un micrófono y no usas cualquier micrófono. Por lo regular usas micrófono de alta respuesta, micrófonos tipo, sobre todo capacitivo, porque son los que más captan cualquier sonido y de forma muy nítida. Y también algo que es necesario para que de alguna manera lo sientas como que tú estás en ese lugar escuchando ese sonido, es que los micrófonos, cuando graban, los ponen en cierta posición que reproduzcan la fisiología del oído humano, es decir, que estén posicionados los micrófonos a cierta distancia uno del otro. Tienen que ser dos micrófonos, porque el chiste es que van a reproducir los dos oídos que tenemos, y estos micrófonos tienen que estar posicionados a una distancia similar a la que están nuestros oídos. Esto para que sea más cercano a cómo escucharíamos muchos de estos sonidos en el entorno real en que los están grabando. Para esto hacen por lo regular un tipo de grabación que se le llama grabación binaural. Déjenles leo la definición de lo que es la grabación binaural. Dícese es un método de grabación que emplea dos micrófonos e intenta crear un efecto de sonido tridimensional para el oyente, que consiste en la sensación de estar en una habitación con los músicos. En el caso de que sea música, esto suele generarse usando una técnica conocida como grabación de cabeza de maniquí, donde se coloca un micrófono en cada oído de una cabeza de una figura. Se basa en la imitación de cómo el oído humano interpreta los sonidos y en la fórmula lobular de estos. En sí, lo que describe esta definición y situación de la grabación binaural es que al tratar, como estaba explicándoles, de reproducir el audio, la audición que se daría en nuestra cabeza desde nuestros oídos,
pues obviamente se tiene que reproducir, se tiene que ubicar los dos micrófonos en una posición que sea similar a los oídos en nuestra cabeza. Y estos micrófonos, al posicionarse en esta distancia, en estas condiciones, lo que se pretende es que tengamos una sensación de tridimensionalidad al escuchar el audio. Y esto, muchas veces la práctica que se usa más comúnmente es conseguir una cabeza tipo de maniquí, o sea, una cabeza humana, y insertarle por dentro de esta cabeza los dos micrófonos con los que vamos a grabar. Y estas orejas, esta cabeza va a tener obviamente dentro de su forma las dos orejas, desde donde obviamente se van a hacer los orificios para que entre el audio a los micrófonos que van a estar por dentro. Ahora bien, actualmente se ha popularizado todo este tipo de la grabación binaural, gracias a los audios ASMR, que ya actualmente es más común que vendan micrófonos binaurales ya integrados, ya creados, ya fabricados. Los venden ya sea los puros oídos con las puras orejas prostéticas con micrófonos integrados, o sea que reproducen la posición de las orejas humanas, o hay unos que incluyen toda una cabeza humana y dentro de esta cabeza están metidos los micrófonos, y simplemente salen por debajo los cables para conectar estos micrófonos, y a los lados, en los orificios de las orejas, es donde están las entradas de sonido para los micrófonos que están por dentro de esta cabeza. Todo esto ya está armado. Entonces, la ventaja de que existan ya este tipo de micrófonos binaurales, ya con toda el ajuste ya hecho, ya prefabricado de la posición de los micrófonos y el aislamiento de sonido, facilita que ya cualquiera pueda grabar un audio ASMR. Y ahorita, y actualmente, como dije, ya es muy común que puedas conseguir, ya sea en sitios donde se comparten audios como ¿cómo se llama este sitio? Yo podcaster y no me acuerdo del sitio de donde se publican podcast y muchos otros audios, pero bueno, los sitios de podcasting y los sitios también de videos, ya es muy común que te encuentres audios o videos de ASMR. Los audios, obviamente, pues siempre viene en el título o en la descripción que es un audio ASMR, y prácticamente se se hace ASMR con todo tipo de sonidos. Los más comunes y creo que los más preferidos son aquellos generados con la voz humana, nuevamente hablando con susurros, haciendo a veces sonidos con la boca, chasquidos o diferentes sonidos, y sobre todo los que creo que son más populares son los ASMR con voces femeninas, por aquello de que muchos lo asocian con la sensualidad, porque es para muchos agradable escuchar una voz femenina. Pero también hay muchos ASMR donde no hay voz involucrada, donde se hacen efectos de sonido
con diferentes objetos que se tenga a la mano. El chiste siempre para que sea un correcto ASMR es que el sonido que escuches por lo regular te resulte placentero, que te resulte agradable, que te genere una sensación automática de placer o de relajación el escuchar este audio. Y pues hay aquellos que experimentando con esto pues hacen sonidos de todo tipo, pero la verdad es que no cualquiera resulta. Necesita hacer ciertos audios, más que nada inconscientemente uno tiene que ir experimentando, o de repente a lo mejor empíricamente, accidentalmente, uno se topa de repente con algún sonido que le resulta agradable y uno trata de reproducirlo. Eso, bueno, a final de cuentas creo que es el principal origen de los sonidos ASMR. Pero pues también en este afán de experimentación pues hay, como dije, todo tipo de sonidos que se generan. Sonidos de algún aparato que hace, por ejemplo, un reloj que hace un TikTok. Sonidos de algún mecanismo haciendo clac clac, muchos sonidos que te encuentras ambientalmente. O sea, es difícil describir o imaginarse cuáles sonidos pueden resultarte placenteros. Y además, obviamente, como esto es algo inconsciente, esto pues varía de persona en persona. Y entonces no a todos les resultan placenteros los mismos sonidos. Y es por esto que puede haber una gran variedad de sonidos que se puedan usar para generar un audio ASMR. Algo que he de mencionar también es que como se han vuelto muy populares, pues aquellos, sobre todo en YouTube, en plataformas de streaming, y me refiero a streaming en vivo, pues ya hay gente o canales que se dedican exclusivamente a SMR, pero también hay aquellos que pues teniendo como contenido o como cualidad mucho de su contenido el uso de su voz, o sea que su voz resulta agradable o atractiva para la audiencia. Estas personas que muchas veces pueden generar otro tipo de contenidos, no sé, streams de videojuegos o reacciones a películas o vete a saber, entre su contenido variado pueden de repente sacar uno que otro video con algún stream de ASMR, y esto lo han aprovechado sobre todo los VTubers, las VTubers principalmente, porque la mayoría son mujeres, son una muy muy pequeña minoría los hombres que hacen streams de ASMR. Y por lo regular muchos VTubers ya actualmente tienen, aparte de su micrófono de uso convencional para streams, que obviamente son micrófonos de alta calidad que pues les procuran que mantengan la calidad de su voz, también tienen estos micrófonos binaurales para hacer sus streams de ASMR. De hecho, si buscan tanto en Twitch como en YouTube, van a toparse con muchos videos de streamers y que en vivo hacen grabación de ASMR. Y por ejemplo, hay ejemplos donde las VTubers, por ejemplo, te hablan o te susurran palabras dulces o agradables como si fueran tu novia, porque también pues resulta agradable como que jugar ese juego, porque al final de cuentas muchas VTubers lo que parte de su papel
a veces es ser como este personaje ficticio, entre comillas, entre comillas ficticio, que es muy cercano a ti, que te genera placer estar viéndola hacer sus videos. Entonces, pues como ellas tienden a tener una voz muy peculiar y agradable para muchos, pues aprovechan esta cualidad para hacer sus audios de ASMR que resultan agradables, acogedores, sensuales a veces, dependiendo de la voz de la mujer que es VTuber. Entonces pueden estarse susurrando, ya sea como, que sea como una amiga, que sea como una novia que te está reconfortando y hablándote por medio de susurros, o hay algunas que experimentan más y usan algunos objetos a la mano para hacer sonidos agradables o sonidos que resulten curiosos. Me acuerdo una grabación que era un tanto experimental de ASMR y que resultaba un tanto chistosa, donde unas VTubers, pues uno de los sonidos que estaban grabando era el beber agua de una botella y hacer pues el sonido de cómo ves. Y una de ellas pues simplemente no sabía cómo generar ese sonido y pues generaba sonidos chistosos o no le salía el sonido como debía ser. Entonces pues también es un poco de juego, también muchas generan estos audios ASMR. Pero a final de cuentas y la finalidad principal de la ASMR es que sea placentero, que lo disfrutes, ya sea que te diviertas, que te resulte sensual o que te resulte relajante. Hay variedades de sonidos ASMR dependiendo de tus preferencias, de tus gustos y de para qué quieres este sonido. Hay aquellos que lo quieren para relajarse, hay aquellos que lo quieren por la sensación de placer, hay aquellos que lo quieren por escuchar una voz que les resulte agradable, etcétera. Entonces hay para muchos gustos y ya también es parte de que me interesara hablar de este tema también es que esta temporada de anime resulta que sacaron una serie de anime sobre ASMR que es algo bastante curioso y raro. La serie se llama ¿cómo sería? Hyaku Hachi Kyu Byo de Kimi no Mimi o Shawase ni de Kiruka, que sería como 180 Byo de Kimi no Mimi o Shawase ni de Kiruka, que más o menos lo que así que mi limitado japonés que entiendo es que a 180 grados de tus oídos está tu felicidad. A 180 grados de tus oídos está tu felicidad. Más o menos sería la traducción del título de esta serie. Y son episodios cortitos, como de 3-5 minutos, donde en cada episodio una chica diferente se pone a jugar y experimentar grabando audio ASMR con un micrófono binaural, de esos que tienen la forma de la cabeza. Y pues lo rico de estos episodios es que es verdadero ASMR, o sea que no nada más es ahí hablar del tema como pretexto para una historia, sino que son videos explícitamente de ASMR que tú
ves un episodio y inmediatamente vas a escuchar el audio binaural, el audio tridimensional binaural en estos episodios. Y de hecho, algo particular muchas veces de los audios ASMR es que como nuevamente lo más recomendable es, o lo mejor que puedes hacer para escuchar un audio ASMR es que pues los escuches en un entorno aislado y en silencio. Por lo regular es raro que encuentres una situación así usando bocinas, y por lo regular lo recomendable para escuchar o experimentar mejor el ASMR es que uses audífonos que específicamente aíslen el sonido. De estos audífonos que cubren completamente la oreja, o audífonos de estos earbuds, de estos que tienen la pieza de silicón que aíslan el sonido ambiental. Entonces, por lo regular escuchas los audios ASMR con audífonos, y esto quiere decir que por lo regular los audios ASMR están grabados a bajo volumen, obviamente, para no lastimar y para no causar pues molestias a quien está escuchándolo, porque al final de cuentas la finalidad es que lo disfrutes. Y obviamente muchos de estos audios pues están a un nivel de volumen más bajo, y en este caso del anime, el nivel de volumen está más bajo que de lo que estaría nuevamente el audio de una serie de anime. Entonces es lo peculiar de esta serie, de estos episodios de esta serie de anime, que como es serie de anime producida obviamente por profesionales, pues también el sonido que se produce para esta serie está editada a nivel profesional. Entonces el audio que escuchas en estos episodios es un audio mucho más claro y nítido que no esperarías en un episodio de anime, o en un audio ASMR de aficionados. Entonces en estos episodios de anime pues el audio está muy bien empleado, y además pues como que todo está cada episodio está planeado de cierta forma para que aprovechen esto del audio ASMR para pues presentarte una experiencia enriquecedora en cada episodio, que de veras aproveche estos micrófonos binaurales. Y entonces pues vemos en cada episodio a una chica diferente experimentando con este micrófono ASMR, por lo regular jugando con la cabeza del audio ASMR, y también un poco sensual o eróticos luego son estos episodios, porque luego juegan con la cabeza que trae los micrófonos, la cabeza de micrófonos binaurales, como si fuera la cabeza de una persona real, y como si incluso tú te sintieras en el lugar de esta cabeza, de que luego, por ejemplo, te ponen la cabeza en sus piernas, o luego le empiezan a limpiar los oídos con un hisopo. Entonces, y pues los sonidos que escucharías si te hablan al oído y si te empiezan a limpiar la oreja. Entonces son sensaciones que van a resultar probablemente muy agradables y sensuales incluso, de esta serie de anime, que por cierto lo están subiendo algunos aficionados que traducen los episodios en YouTube, por si quieren ver los episodios de esta serie de anime sobre audios ASMR. Y pues más que nada
yo creo con esto voy cerrando este episodio, porque prácticamente es esto de los audios ASMR, el chiste es que uno lo experimente para que entienda de qué se trata. Yo nada más les di una introducción y les hablé dónde se puede conseguir este contenido, y ya es pues situación de ustedes si les interesa que lo busquen en YouTube, en Twitch, y en los diferentes sitios de podcasting, que busquen estos ASMR y pues lo experimenten en carne propia para que vean de qué se trata este tipo de contenido de audio, que puede resultar muy placentero y que tal vez a muchos que no lo conozcan les puede ser una alternativa de contenido que disfruten. Bueno, vamos entonces al audio de cierre y regreso para despedir este podcast. Y bueno, ya con esto cierro el episodio 159 de Poco Común. Gracias por escucharlo, por descargarlo, por streamearlo y sobre todo por compartirlo. Muchas gracias pues por ser parte de esta audiencia y pues que disfruten y que compartan y disfruten de los temas que a mí me interesan y que me gusta hablar, y que ustedes disfruten escuchándome hablar de estos temas. Y bueno, pues vamos a los acostumbrados agradecimientos a todos los que dejaron sus likes y sus comentarios en las ediciones en la edición pasada de este podcast, en el episodio anterior, el 158, que fue sobre la reseña de Masters of the Universe Revelation. Gracias a los que me dejaron sus likes en Evox, a Kaiku, a Gold21, Yuki Soto, Mel Salazar, Jorge Adrián Cruz y el equipo de Life Anime Bow Podcast. Muchas gracias. Ya está el anuncio del podcast de Life Anime Bow, que siempre nos están siguiendo y que también tiene ese podcast sobre anime, entonces para que también lo escuchen. Y en la página de la Nerdulería, en la publicación de este podcast de la Nerdulería, sus likes también, pues también ahí deja Jorge Cruz, como de costumbre, su like. Muchas gracias. Y también pues he de mencionar que nos había sugerido unos temas esta Mel Salazar. Ya para el siguiente podcast seguramente voy a cumplir con uno de los temas que pidió, entonces para que estés pendiente para el siguiente podcast. Más que nada, que algo que a lo mejor no saben es que yo por lo regular procuro alternar temas en este podcast, es decir, hago como que un paquete de episodios sobre anime y luego meto algunos episodios sobre otros temas que no sean de anime, más que nada para aquellos que a lo mejor están escuchando este podcast por otros temas, que tengan ese contenido que no es de anime, y también para alternar, porque seguramente hay muchos de ustedes que escuchan este podcast por el anime y hay otros tantos que lo escuchan por otros temas, entonces pues para tener un balance en este podcast. Y pues también vamos a nada más dejen checo. Nada más. Sí, nada más. No han dejado comentarios últimamente en el canal de YouTube, por cierto. Este podcast, de una vez antes de que mencione el canal de YouTube, este podcast se publica el audio los martes en la noche en Evox y en las principales plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, o iTunes.
para que lo busquen, poco común en todas estas plataformas. Y pues leo mucho de los comentarios y veo mucho de los likes en iVoox, porque creo que es de todas las plataformas en las que lo subo, donde se puede interactuar con ustedes, porque las otras pues prácticamente nada más son plataformas para subir, para publicar, no son plataformas para interactuar. Y también en la página de la Nerdulería en Facebook, busquen Nerdulería en Facebook, donde también pueden dejar sus comentarios y sus likes sobre este podcast. Y les recuerdo que existe la versión en video de cada episodio de este podcast, que se publica entre los fines de semana, entre sábado y domingo regularmente. La versión de video se sube de este podcast en el canal de YouTube, que es de la Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube, ahí van a ver este podcast en video para aquellos que lo estén escuchando ahorita en audio, y pues ya lo saben los que lo están viendo en video. Pues nada más recordarles que este podcast es parte de los colectivos de podcaster, la podcastería y Encode. Busquen en Facebook la podcastería y Encode, donde pueden encontrar muchos otros tipos de podcast, y donde a lo mejor pueden encontrar el podcast que les interese. Y pues bueno, ya con esto pues me voy despidiendo. Espero que les haya agradado este episodio. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.